Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conocerte y Vencer. Siento mucho si he tardado muchísimo en subir vídeos, pero bueno, he estado en otras cosas y al final lo vas dejando y al final no te pones. Pero hoy he decidido retomar la elaboración de vídeos porque pienso que las cosas que he aprendido pues debería divulgarlas con la sociedad y lo voy a seguir haciendo. Y hoy en concreto, el objetivo de este vídeo es hablar acerca del trastorno límite de personalidad. No voy a hablar acerca del tratamiento, me voy a ceñir a los síntomas que una persona tiene que cumplir para ser diagnosticado de este trastorno. Ya de por sí es un gran tema porque los síntomas están unidos a una explicación y voy a dar un poco pinceladas de dónde pueden venir esos síntomas, ¿vale? Quiero que sepáis que cuando un psicólogo va a diagnosticar un trastorno, recurre a un manual, que normalmente es el DSM-5, también hay gente que recurre al CIE. DSM-5 es el manual de diagnósticos de los psicólogos y la CIE es de los médicos. Y en cada trastorno pues aparece una serie de criterios que una persona tiene que cumplir para ser diagnosticado de un trastorno determinado. Puede pasar que una persona que lea estos criterios a lo mejor se sienta identificado con uno, o con dos, o con tres, pero la cuestión es que tiene que cumplir exactamente el mínimo de síntomas que se exige para ser diagnosticado de ello. Entonces, en el caso del trastorno límite de personalidad, en el manual del DSM aparecen 9 criterios y para ser diagnosticado de este trastorno tienes que presentar 5 o más de estos criterios. No todos, pero al menos 5. Entonces vamos a ir viéndolos uno a uno. El primer criterio que aparece en el DSM respecto a este trastorno es esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Vamos a poner en situación. Normalmente la personalidad es algo que se va gestando con el tiempo. Es algo que se va desarrollando a lo largo de toda la infancia. La persona pues se va desenvolviendo, primero con la familia, luego con los amigos, la escuela. Entonces, en función se va relacionando en todos estos contextos, todo eso le va influyendo en que vaya gestándose su personalidad. ¿Qué implica la personalidad? Pues la personalidad son las maneras de comportarse de la persona, su sentir del mundo, cómo es su sentido de la identidad, cómo se ve a sí mismo, cómo ve al otro. Todo esto se va desarrollando muy poco a poco en función de todas esas experiencias que la persona va teniendo. En los trastornos de personalidad suele pasar que la persona se ha relacionado con otras personas que a lo mejor no han sido demasiado sanas, entendiendo sano como una relación que te favorece el crecimiento personal, que te favorece el bienestar mental, el equilibrio emocional, etc. Entonces, muchas de las personas que desarrollan este trastorno no tenían unos padres demasiado nutritivos, en el sentido de que a lo mejor ellos tenían necesidades emocionales, pero sus padres o bien no estaban disponibles para ellos, o estaban a veces sí o a veces no, o incluso abusaban física y a otros niveles, psicológico o sexualmente, de estas personas. Entonces, claro, esto influye en la persona, influye bastante, porque si tú no le cubres esas necesidades emocionales, pues no aprende él mismo a satisfacerlas después. Digamos que los niños tienen muchísimas necesidades y van aprendiendo del adulto a cómo ir satisfaciéndolas. Primero es el adulto el que se encarga de ellas y poco a poco va siendo el niño el que toma el mando y el que aprende a manejar esas necesidades que tiene. Pues yo qué sé, tiene hambre y ya sabe que tiene que ir y comer algo, tiene necesidad de ir al baño y aprende a ir al baño, etc. En lo emocional es igual. Se supone que los padres, cuando ese niño se desborda emocionalmente, tienen que ir, atenderlo, enseñarle más o menos cómo puede relajarse, ayudarle a tranquilizarse. Y todo eso el niño lo va aprendiendo y cuando llega a la edad adulta ya no necesita a alguien siempre para que le ayude a regularse emocionalmente.
Pero ¿qué pasa? Que si el niño ha sido criado en un ambiente en el que no se ha satisfecho esta necesidad emocional, pues cuando llega al mundo adulto tampoco sabe bien cómo satisfacerse esta necesidad. Y puede volverse un poco como muy dependiente de los demás. En ese sentido, esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginado. Aquí la persona puede ser que se vincule a otras personas y desarrolle cierta dependencia hacia ellos. Y entonces tenga mucho miedo de que le vayan a abandonar. ¿Por qué? Pues porque posiblemente se haya sentido en su día abandonada por sus propios progenitores cuando él ya necesitaba algo, que no le hayan hecho sentir seguro el amor que él supuestamente o realmente le tenía. Entonces esta persona pues desarrolla muchas inseguridades y puede a veces tener la sensación de que le están abandonando, que le van a abandonar sin que sea algo real. Esto es muy horrible porque, a ver, estamos hablando de abandono. Imaginaros que no tuvieseis ninguna seguridad de que las personas a las que queréis vayan a estar siempre con vosotros. Que cada día que os despertaseis tuvieseis dudas. De en plan, pero ¿esta persona me sigue queriendo? Quizá no me sigue queriendo, quizá esté harto de mí, quizá me quiera abandonar, quizá realmente me está tratando por pena. Todas estas ideas torturan muchísimo a la persona y están más que justificadas por todo el pasado anterior que esa persona ha tenido. Porque es que encima no es ya solo que haya tenido vínculos inseguros en la infancia, sino que una persona que tiene la autoestima baja porque sus padres no la atendieron, no le valoraron, no le quisieron de la manera adecuada, es muy fácil que acabe relacionándose con gente que tampoco es capaz de quererla, que tampoco es capaz de brindarle ese apoyo que ella necesitaría. Entonces es como que esta inseguridad se va reforzando y reforzando. Ya se sentaron las bases en la infancia, pero se sigue repitiendo el mismo hecho una y otra vez y la persona pues al final acaba teniendo una experiencia muy negativa que le hace sentir ese miedo atroz a que le abandonen, esa inseguridad tan grande. Vale, ahora vamos a el segundo criterio. Dice, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracteriza por una alternancia entre extremos de idealización y de evaluación. Podemos imaginar que si de por sí estas personas no se pueden fiar de los demás porque a veces están, otras no están, pues es normal que las relaciones sean inestables. La persona a lo mejor, digamos, en momentos buenos, ve a la persona a la que quiere y claro, la ve maravillosa, puede tener un concepto muy positivo de ella. Pero luego surgen todas estas dudas que hemos estado hablando y claro, eso hace que la devalúe, o sea, ya no la vea como la persona a la que se podía vincular de manera segura. Incluso si ha tenido mala experiencia con progenitores, puede pasar que en el fondo de ella sienta que otra vez está con gente como la que le crió. Entonces, aunque no te odie exactamente a ti, porque en realidad es como que odia a todos los que le hicieron daño en el pasado, pero eso al final puede pasar que llegue a ti, que lo proyecte en ti. Entonces, por eso este sentido de ahora idealización, ahora de evaluación. También tenemos que considerar que las personas con trastorno límite de personalidad, digamos que tienen muchos altibajos en el estado de ánimo. Y entonces cuando están sintiéndose muy bien, pueden ver el mundo maravilloso, pueden ver a la gente que les rodea maravillosamente, a sí mismos también, pero cuando se sienten mal, todo se cae abajo, toda esa visión positiva que tenían de todo ya no es así de positiva. Entonces, pues imaginaros las caídas enormes del estado de ánimo que tienen, porque si te cambia la visión de las cosas, tu ánimo va junto con ello, y estamos hablando de mucha inestabilidad que agota a las personas,
que tienen TLP, TLP, trastorno límite de personalidad, son las siglas. Las acaba agotando porque es todo demasiado intenso. Y bueno, y las personas que se relacionan con ellos también pueden llegar a este tipo de agotamiento porque, claro, imaginaros que de repente una persona la paga con vosotros sin haber mucho motivo y vosotros no habéis hecho nada y os viene la persona y carga contra vosotros. Y esto al final cansa porque un día te puedes justificar, pero cuando esto lo tienes que hacer constantemente, cuando tienes que ser el paciente, el que ayude a esa persona a calmarse, etcétera, pues esto te va cansando. Pero claro, es que hay que entenderlo en el contexto que estamos hablando. Es que puede ser que eso, que las relaciones que ha tenido desde siempre hayan sido así, hayan sido relaciones con sus progenitores que ahora les cuidaban, ahora no, ahora les trataban mal, ahora de repente eran fiables, ahora de repente es muy confuso. O sea, al final estas personas tienen que aprender algo que es muy difícil de llevar mentalmente, que es que las personas que te quieren te pueden hacer daño. Y de hecho, en este caso, que hasta les suelen hacer daño. Entonces, esto es muy difícil de gestionar y les acompaña en todas las relaciones que establecen a lo largo de los años. Esta disyuntiva de me quieren, me odian, o sea, me van a hacer daño, se están aprovechando de mí, o sea, todo esto es como que la persona con TLP se lo puede plantear respecto a las personas que tiene alrededor. Luego está la alteración de la identidad. Aquí aparece inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen y el sentido del yo. Vale, estamos hablando de unas personas que posiblemente no han sido valoradas como se merecían en la infancia. Y todo esto hace que su autoestima sea muy frágil, esté muy expuesta al criterio del otro. Cuando tú a estas personas les dices algo bueno, a lo mejor pueden sentirse muy bien y decir, vale, puede darse el caso que esto les favorezca en la autoestima. Pero les dices algo malo y las hundes para tiempo, vamos. Entonces, es como que su autoestima no depende de sí mismos, no la han construido como tendrían que haberla construido de una manera sólida desde la infancia. Es como que su sentido del yo y el quiénes son ellos tampoco lo tienen tan claro. No saben muy bien ni quiénes son, ni si merecen ser queridos o no. Es como que todo está todavía por hacer. Pensemos en una persona que no tenga este trastorno. Esta persona va creciendo, le van diciendo, mira, esto lo haces bien, esto lo haces mal, van construyendo su sentido de la identidad, van aprendiendo que sus progenitores les quieren, sean como sean, porque siempre están disponibles cuando ellos lo necesitan, y les tratan de una manera recíproca y todo esto. Entonces la persona pues va aprendiendo que merece ser querido, que no hace falta que haga 1000 cosas para ser querido, y va aprendiendo pues un poco cómo es él. Luego también si sus padres son personas sanas, pues le ayudan a explorar en el mundo, porque también se da un patrón de TLP que se da en familias sobreprotectoras. No es bueno sobreproteger, porque entonces la persona tampoco está aprendiendo a desarrollar su identidad. Tú aprendes tu identidad en la medida en que tienes experiencias, en que te relacionas con el mundo, en que vas un poco extendiendo tu campo de exploración, un poco más allá. Entonces, si tú no puedes tener estas experiencias, si tú te ves forzado a quedarte siempre en casa, tú no puedes saber cómo eres. O sea, te cuesta mucho más desarrollar tu sentido de identidad porque no sabes, ante situaciones más extremas o de distintos tipos, cómo actuarías. Entonces esto no lo aprendes. Entonces, en este sentido, la identidad, los TLP pues no la tienen clara y su autoestima va en altibajos y depende mucho de la visión que tenga el otro de ellos.
Por otro lado, el criterio 4 dice impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. En este criterio, lo que viene a decir es que estas personas muchas veces son autodestructivos, hacen cosas que en realidad les va a perjudicar y también tienen como mucha impulsividad. Vamos a ver. Pensemos en las emociones del TLP, que son muy inestables, que tienen muchos altibajos emocionales. Como no han aprendido a autorregularse porque muchas veces no han podido, en el contexto de la infancia, no les han enseñado cómo hacerlo, entonces cuando sienten una emoción muy intensa, no saben qué hacer con ella y ellos quieren estar bien como cualquier persona en este mundo, porque a las personas no nos gusta sentirnos mal. Entonces, para intentar estar bien, a lo mejor impulsivamente hacen algo, pensando que así van a sentirse bien. Y estamos hablando de áreas que a corto plazo producen satisfacción, pero a la larga son malas. Por ejemplo, los gastos. Tú vas a comprar, te compras algo y mira qué bien, te has comprado algo que querías, disfrutas en el hecho de que has comprado algo. A la larga, si tú gastas mucho, eso es lo malo, que te quedas sin dinero, que te sientes mal porque has perdido mucho dinero, etc. El sexo, igual. La satisfacción a corto plazo de tener sexo con alguien a lo mejor es mucha, pero a largo plazo pues tiene sus riesgos, puedes haberte ido con personas que a lo mejor no eran las convenientes para ti, que puedan hacerte daño. El tema de las drogas igual, satisfacción a corto plazo, pero a largo plazo son muy dañinas, te perjudican mucho. La conducción temeraria por el tema de la adrenalina, que eso también genera sensación de libertad, sensación de subidón. O los atracones alimentarios, pues también de alguna manera la persona encuentra placer en pegarse un atracón. Pero todo esto es un placer muy a corto plazo. En ese sentido, estoy ahora pensando en los niños. Se dice que cuando eres niño, en una fase muy inicial, digamos, tú buscas esa cosa a corto plazo. No eres capaz de posponer un placer a corto plazo por uno a largo plazo. Ponía el ejemplo de los niños, que a lo mejor les das una golosina o les dices, en el sentido de esto, la investigación era algo así, que el niño podía decidir si comerse una golosina en el acto o bien esperarse y a las horas le iban a dar algo como mucho más reforzante que eso. Y normalmente cuando un niño más pequeño pues prefiere la golosina a corto plazo, en el momento. Eso es lo que prefieren. Pues en el TLP no se piensa en este largo plazo, o si se piensa... A ver, estamos hablando de unas emociones muy intensas, entonces es como que tiene prioridad el hecho de regularlas, más allá de otra cosa, de intentar calmarlas. Por eso se elige estas actividades que a corto plazo benefician, pero a largo plazo no. Esta impulsividad pues tiene sus problemas, porque bueno, también influye en el tema de las relaciones. Pueden decidir acabar con relaciones y que en realidad ellos no querían acabar, pero se sentían tan mal que deciden acabar porque piensan que así ya va a cambiar las cosas y luego no cambian y se sienten mal por el hecho de que han actuado impulsivamente. Entonces, es todo como muy de sopetón. El criterio 5 dice comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Bueno, este punto es todo un tema. Digamos que cuando el TLP se siente fatal, porque hay momentos en los que se siente muy mal, pues puede pensar pues también en la solución rápida del suicidio para acabar con el sufrimiento. Además, es una persona que puede arrastrar mucha culpa porque al no haber tenido muchas veces padres que les hayan querido como ellos hubiesen merecido, pues pueden llegar a plantearse que igual la culpa es de ellos y que no les han querido porque ellos no merecían amor. Entonces, esto es algo que pueden interiorizar muy dentro de sí
y recurrir al suicidio a veces incluso para liberar a los demás de la carga que ellos creen que son. A mí hay algo que me molesta y es que muchos profesionales hablan de este tipo de criterio como algo de manipulación. Se trata de manipular a los demás. Y yo creo que es muy fácil decir esto, porque yo creo que uno no se intenta suicidar por mera manipulación, sino que hay más cosas que juegan ahí un papel. Y en este sentido creo que la culpa es una de las cosas importantes. Así que si tenéis familiares que tengan TLP, eso de hacerles sentir culpables no creo que sea buena idea, porque posiblemente esa culpa la puedan llevar arrastrando mucho tiempo y no les ha ayudado a estar mejor, todo lo contrario. Entonces, cuidado con esto. El criterio 6 dice: inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Por lo que hemos hablado, inestabilidad afectiva. La persona muchas veces está aquí arriba y de repente bajón. Y todos estos cambios del estado de ánimo pueden durar horas. Puede ser que la persona te la encuentres por la mañana y esté muy bien y por la tarde esté hundida en el fondo. Y fíjate que en psicología se sabe que estos cambios bruscos del estado de ánimo precisamente facilitan que una persona pueda llegar a suicidarse, porque una caída muy abrupta del estado de ánimo pues es algo difícil de llevar. Entonces es un tema esto del tema emocional es muy importante llegar a manejarlo porque te puede hacer mucho daño. Luego el criterio 7 dice sensación crónica de vacío. La sensación crónica de vacío puede aparecer también porque la propia persona se siente como si no fuese nadie. O sea, hemos hablado del tema de la identidad. Ellos no saben cómo son, ni siquiera se sienten a veces personas como tal, con sus características, con sus cosas. Entonces, esto puede llevar a sentir mucho vacío y luego también, si en la infancia no te han querido como merecías, esto también te deja un vacío. Un vacío que a lo mejor encuentras a una persona con la cual vincularte y parece que te quiere y tal, y ese vacío parece que se está llenando, pero es como que en cuanto esa persona se va, otra vez queda ese hueco ahí. No es algo que perdure, cuesta mucho que perdure. Este sentimiento de vacío, pues es muy difícil de llevar, entonces hace que estas personas pues hagan cosas como lo que hemos dicho, los gastos, el sexo, las drogas, todo por intentar llenar ese vacío o anestesiarse de ese vacío, porque es muy difícil de llevar este vacío. La persona, no olvidaros de esto, la persona no quiere sentirse mal. Cuando una persona dice, no, es que a esta persona le gusta sentirse mal, no es así. O sea, la persona a lo mejor no sabe, no tiene recursos para gestionar bien ese malestar y hace cosas que en realidad no le benefician. A largo plazo, a lo mejor a corto plazo sí, pero eso no significa que la persona quiera estar mal. El criterio 8 es enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes, etc. Estos son ejemplos, no tiene por qué ser siempre así. Pues hemos hablado de las emociones en los TLP son muy intensas, por lo tanto el enfado también lo es. Muchas veces esta ira inapropiada la han adquirido también en la infancia porque si sus progenitores eran de por sí agresivos, si la ira la expresaban de una manera desproporcionada, pues esto el TLP también lo aprende. Y llegado el momento, cuando ellos se sienten enfadados, pues muestran el mismo comportamiento que tuvieron con ellos sus propios padres. Hay que enseñar regulación emocional y luego también hablar de esos vínculos en la infancia, porque muchas veces esos vínculos es como que están pendientes de resolver.
pendientes de resolver en el sentido de que la persona, cuando no ha obtenido lo que merecía de por sí de sus progenitores, puede ir buscándolo toda la vida, aquí y allá, y puede haber interiorizado mucha ira, porque puede haber vivido muchísimas cosas injustas, y a lo mejor tú ves que tiene una ira muy intensa y muy desproporcionada, pero no es por esa situación concreta que acaba de pasar, sino porque la persona arrastra todo esto detrás y dentro de sí tiene todas estas ideas, toda esta sensación de injusticia. A veces la persona puede incluso creer que está viviendo situaciones que ya vivió en la infancia y que las está viviendo de nuevo contigo, por ejemplo. Y entonces pagarlo todo contigo. Pero la cosa no va en sí, a lo mejor no va contigo, a lo mejor va precisamente con todo eso que vivió. Hay que trabajar todo eso. Y el noveno criterio es ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Las ideas paranoides, pues la persona ha tenido malas experiencias, gente que no la ha tratado bien, gente que ha abusado de ellos, gente que se ha aprovechado de ellos. Entonces, cuando da con personas, y a lo mejor esas personas sí que son buena gente, ellos pueden entrar en la duda y pensar, pero ¿y si son como los que yo ya conocí? ¿Y si me la vuelven a hacer? Y a veces pueden creer que ya se las están volviendo a hacer. Y por eso tienen estas paranoias. No es porque ellos no vean la realidad tal y como es, ni nada, es simplemente como cuando alguien tiene un trauma. ¿No os ha pasado nunca algo que os haya pasado, que os haya producido mucho miedo? Y luego, cuando ya al día siguiente o en el curso de los días volvéis a pensar, ostras, lo estoy viviendo otra vez, esto está pasando otra vez. Se me ocurre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que un día pues le cae un hierro en la cabeza, ¿vale? Porque va por la calle, hace mucho viento, le cae un hierro en la cabeza. Pues luego, cuando salga a la calle y haga viento, a pesar de que las probabilidades de que le caigan un hierro en la cabeza son muy pequeñas, porque a lo mejor le ha pasado una vez en toda la vida, pero ya piensa que como hace viento, le va a caer algo en la cabeza y tiene miedo y parece que está reviviendo otra vez la situación de ostras y le coge miedo. Pues esto es igual, le cogen miedo a relaciones con otros, le cogen miedo a toda la vinculación con otros y entonces pueden tener estas paranoias, este pensar que los otros otra vez le están jugando malas pasadas. Y respecto a los síntomas disociativos graves, pensemos que estas personas cargan con mucho dolor emocional. Y muchas veces no quieren vivir esa sensación de dolor, entonces lo que hacen es intentar evadirse de estas emociones dolorosas, intentar anestesiarse. Y claro, el problema es que al intentar anestesiarse, esto no es un botón que uno encienda y uno apague. No, ahora voy a anestesiarme, pero ahora como voy a vivir una situación pues positiva que no me va a hacer daño, pues voy a darle al botón y voy a sentir. No, las cosas no funcionan así. Entonces pasa que la persona a lo mejor va a enfrentarse a algo que no es nada malo, pero ya no es capaz de sentir esas emociones, es como que está ahí, pero se siente que no está ahí del todo. Que está un poco como fuera de la situación, como viviendo la situación desde fuera. En ese sentido puede aparecer la despersonalización y la desrealización. ¿Qué es todo eso? Pues desrealización es sentir que la realidad es como que le falta, como que no se ve como siempre, le falta realidad, un poco de, como decimos, de mirar la realidad desde fuera. Estás ahí pero no te sientes del todo ahí. Y la despersonalización es cuando sientes tu cuerpo como raro, como que no lo sientes como siempre, parece que no te sientes igual que siempre, te sientes un poco como fuera del propio cuerpo. O no sientes mucho las sensaciones físicas. Entonces, todos estos síntomas disociativos graves también son un tema que se relaciona con otro criterio. Porque si tú no sientes tu propio cuerpo, puedes tener esa necesidad de sentirlo y puede hacer que esas personas lleguen a
cortarse, automutilarse, pero es todo por volver a sentir, por salir de ese estado que tampoco es agradable, porque no sentir también se siente mal una persona cuando no siente. Cuando está anestesiada la persona no disfruta, pero es que aparte es como que todo lo siente muy raro, entonces tampoco se vive bien. Entonces, como vemos, son síntomas que se entienden dentro de su contexto. Se entienden si la persona ha tenido las experiencias negativas. Y hemos hablado de experiencias negativas bastante suaves, porque en el TLP se pueden dar experiencias muy negativas. Yo conozco personas que han tenido abusos sexuales, que han tenido abusos físicos, que a lo mejor han sido abandonados, pero realmente que sus padres un día desaparecieron. O sea, experiencias muy duras, muy difíciles de gestionar. Entonces, cuando hay profesionales, que los hay, que un poco ven este trastorno como algo muy difícil a tratar, como algo casi molesto, pues no lo entiendo, porque en realidad estas personas necesitan ayuda, pero aparte necesitan precisamente que les miren como personas, que no les traten como si fueran manipuladores, porque no son manipuladores, ellos lo han pasado muy mal y necesitan una figura estable, una persona en la que confiar, necesitan un poco restablecer una relación sana consigo mismos y con el mundo que les rodea, y para ello necesitan experiencias sanas, vinculaciones sanas, seguridad, claridad. Necesitan que las personas que tratan con ellos sean claros, que no se callen nada, en el sentido de que ellos son muy susceptibles y si ven que tú estás raro con ellos, pues ya van a interpretar todo en función de lo que han vivido y van a pensar que igual es que tú has dejado de quererles o que tú piensas mal de ellos o cualquier historia. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante ser claros con ellos. Pero es importante ser claros con ellos y con cualquier persona que padezca un trastorno psicológico o tenga algún problema de este tipo, emocional o lo que sea. La claridad es lo más sanador que hay. Es muy importante la claridad, tanto en estas personas como en cualquiera, si quieres favorecer que sean personas sanas. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero que se haya entendido un poco lo que quería decir. Os invito en los comentarios, si sois personas TLP, a dar vuestra experiencia, porque vosotros sois los que mejor podéis hablar acerca de esto. Yo solo estoy hablando de lo que he aprendido, pero vosotros, que estéis en vosotros, sabéis perfectamente mejor explicar que yo pues todo esto. Y os invito también a los profesionales que veáis el vídeo, pues leer los comentarios, porque igual os pueda, digamos, enseñar mucho. Bueno, y hasta aquí todo lo que quería hablar por hoy. Espero subir vídeos más a menudo, así que nada, un saludo y hasta pronto.